en el tercer año de nuestro matrimonio. Fue la primera vez que le mostré a Luis mi disgusto. La razón era sencilla: la señora de limpieza encontró un pintalabios en su despacho, pero ese despacho era el único lugar en el que nunca me permitía entrar. Le mostré el pintalabios y le pedí una explicación. Él respondió con indiferencia: la pasante nueva vino el otro día a dejar unos documentos. Seguro que se le cayó. Yo guardé silencio. De repente, Luis explotó: ya te lo expliqué. ¿Y todavía pones esa cara de muerta? Si no confías en mí, entonces divorciémonos. Asentí. Bajo su mirada atónita, saqué los papeles del divorcio. Capítulo 1. Esa misma tarde, cuando la señora de limpieza estaba por marcharse, sacó un pintalabios de su bolsillo. Rita, dejaste tu pintalabios en el despacho. Lo puse en el escritorio. Con lo caro que parece el envase, no deberías dejarlo por ahí. Me quedé helada frente al televisor, a punto de decir imposible, pero el pintalabios estaba allí, real y tangible. La señora venía cada tarde a limpiar durante 4 horas, así que no sabía que Luis jamás me dejaba estar en su despacho, ni siquiera siendo su esposa. Si entraba a dejarle fruta o un vaso de leche, me echaba enseguida, mucho menos podía dejar algún objeto personal allí. Tomé el pintalabios, un rojo rosado intenso y llamativo. Jamás fue mi estilo. Cuando ella se fue, me quedé sola en el sofá mucho tiempo. La televisión seguía con su telenovela, pero no escuché ni una palabra. Al final, abrí las grabaciones de seguridad de la casa. El despacho de Luis tenía su propio sistema de cámaras, al que no tenía acceso, pero desde las cámaras del salón, podía ver quién entraba y salía. Revisé los videos y pronto encontré el día que había ido a visitar a mis padres. La puerta se abrió, Luis entró primero, seguido de una chica menuda. Tu casa está decorada muy bonita, dijo ella alegremente, con una voz dulce, como un pajarillo. Luis no contestó a su comentario, sino que preguntó: ¿por qué saliste tan temprano del trabajo? ¿No temes que tu jefe te diga algo? La chica rió, recostándose en su hombro con coquetería: mientras te tenga a ti para respaldarme, ¿quién se atrevería? Esa escena me atravesó como una daga. En mi último año de universidad, hice prácticas en la empresa de Luis. Recién habíamos oficializado nuestra relación. Al mediodía, le preparé con cariño un almuerzo casero, con la intención de dárselo cuando no hubiera nadie, pero en cuanto entré en su oficina, frunció el ceño. De ahora en adelante, en la empresa mantenemos distancia. Solo eres una empleada, y yo soy tu jefe. Su frialdad me destrozó, y pasé la tarde desanimada. En casa, luego me abrazó y me consoló. Soy el presidente. Si la gente ve que metí a mi esposa en la empresa, afectará al negocio. Si otros empleados quieren meter a sus primos y tíos, ¿cómo podría negarme? Quise replicar que yo había entrado por mérito propio, que había aprobado la entrevista sin favores, pero al verlo tan cansado, me callé. Poco después, renuncié. Bajo el discurso de Luis, terminé quedándome en casa como ama de casa. Pero cuando esa chica dijo con tanta seguridad: mientras te tenga a ti para respaldarme, entendí al fin. La única relación que Luis jamás quiso que se supiera era la suya conmigo. Capítulo 2. Luis sacó un montón de golosinas del refrigerador y entró al despacho con Miriam. Tal vez porque yo no estaba en casa, ni siquiera se molestó en cerrar la puerta. Él se sentó frente al ordenador trabajando, mientras Miriam se tumbaba en el sofá comiendo los snacks que él mismo le había dado. Cuando abrió un yogur, este se derramó sobre la manta. Miriam sacó la lengua con picardía. Ups, lo siento. Ensucié la alfombra. Luis estaba sentado más adentro del estudio. Desde la cámara del salón no se escuchaba lo que decía, pero al ver la sonrisa dulce de Miriam, podía imaginar algo como: no pasa nada. Cuando salieron del despacho, Luis incluso le limpió las migas de la comisura de los labios y le preguntó con ternura mimosa: ¿has comido tantas chucherías? Luego te llevo a comer comida francesa. ¿Aún tendrás hambre? Claro que sí. Miriam se rió y se abrazó a su brazo. Con un portazo fuerte, el mundo volvió al silencio. Al apagar el video, mi mano temblaba sin control. Siempre pensé que Luis era naturalmente frío y distante. Cuando recién terminamos de decorar la casa, él eligió personalmente los muebles del estudio. Ese sofá del despacho era mi favorito, suave y ligero para recostarse. Una vez, mientras él se duchaba, me tumbé allí mirando el móvil, con una bolsa de galletas de camarón en la mano. Cuando entró, la mirada en sus ojos es algo que nunca olvidaré. Era repulsión, desprecio puro. ¿Quién te dejó entrar aquí? ¿No te dije que este es mi espacio privado? El olor de ti mezclado con la comida es insoportable. Me quedé atónita. Hoy no usé perfume, y las galletas de camarón casi no huelen. Antes de terminar, me interrumpió con frialdad: fuera. Esa noche, Luis durmió en el despacho, y yo lloré toda la noche en el dormitorio. Después,
con los ojos hinchados como nueces. Me consolé a mí misma. Quizás Luis tenía un TOC severo. Quizá el despacho era su refugio espiritual y por eso no permitía que nadie lo invadiera. Pero ahora, no solo permitió que otra chica se tumbara en su sofá comiendo snacks, sino que él mismo se los ofreció. Todo lo que antes me decía para tranquilizarme ahora parece un chiste. Nunca hubo principios ni manías, solo que yo no era la mujer que él prefería. Me quedé sola en el salón mucho tiempo, hasta que cayó la noche. Encendí el ordenador e imprimí el acuerdo de divorcio. En realidad, lo había redactado 3 meses antes, pero nunca tuve el valor de sacarlo. Soy experta en excusarlo, siempre buscando pretextos para Luis, porque fue el hombre que amé en secreto durante los 4 años de universidad. En aquel entonces, Luis era diferente a los demás hijos de familias ricas. Sus notas eran excelentes, y a menudo representaba a la universidad en competencias. Siempre lo miraba brillar en el escenario, esperando que aunque fuera por un instante, su mirada se detuviera en mí. Ahí comenzó mi amor secreto. Más tarde, salió con la reina de la facultad, pero no duraron mucho. Después de graduarse, ella insistió en entrar al mundo del espectáculo. Su madre jamás permitiría que la esposa de su hijo apareciera en público. Así fue como los separaron. Luis, devastado, me eligió a mí para casarse, casi como un acto de rebeldía contra su madre. Yo siempre creí que, si cumplía el papel de esposa perfecta, un día lograría derretir a aquel iceberg. Pero lo calenté 3 años enteros y nunca se derritió. Miriam, desde el día que apareció, mi instinto me gritó la alarma. Era igual que la reina de la facultad, radiante, apasionada. 3 meses atrás, ya había escuchado de Miriam. Fue contratada de manera excepcional y, en menos de 3 días, ya tenía el número de Luis. Yo había revisado a escondidas sus mensajes. Miriam, apenas una pasante, no le temía al director general. Se atrevía a quejarse de sus problemas laborales y compartía snacks y restaurantes de moda que le gustaban. Luis recordaba con detalle cada sabor favorito suyo, algo que yo nunca tuve. Cuando alguien te gusta de verdad, se convierte en tu excepción. Luis, tan estricto con el trabajo, era paciente con Miriam cuando cometía errores. La llevaba a comer para animarla, e incluso hablaba con su jefa para cubrirla. Cada vez que le escribía a Miriam, sus labios se curvaban sin poder evitarlo. Empezó a llegar a casa cada vez más tarde, y cuando regresaba temprano, estaba pegado al móvil, tecleando sin parar, sonriendo a cada mensaje, exactamente como yo en la universidad, esperando sus respuestas con el corazón acelerado. Cuando intenté expresarle mi descontento, me cortó en seco. Solo somos jefe y subordinada. ¿Acaso crees que todos tienen una mente tan sucia como tú? Esa sola frase me dejó muda. Ahora lo entiendo, me hacía daño con tanta impunidad solo porque sabía que yo lo amaba. Pero hoy, quiero recuperar ese amor y quitárselo. Capítulo 3. Cuando le mostré el pintalabios a Luis, su rostro se llenó de impaciencia. Fue esa nueva pasante. Vino a la casa el otro día a dejar unos documentos y por accidente dejó su pintalabios en el sofá. Tíralo y ya está. ¿Qué importa? ¿Qué excusa más barata? ¿Quién entrega documentos y, se olvida, un pintalabios en el sillón? No respondí, pensando en cómo sacar los papeles de divorcio sin que pareciera forzado. Al ver mi silencio, Luis estalló de repente. Ya te lo expliqué. ¿Y todavía me pones esa cara de muerta? ¿A quién quieres conmover? Si no me crees, entonces divorciémonos. Asentí. Perfecto. Ante su expresión de sorpresa, saqué el acuerdo de divorcio. Mira la división de bienes y dime si hay algo que quieras discutir. No quiero nada más. Solo este departamento. Y ese 5% de las acciones que me diste al casarnos, conviértelo en efectivo. Luis se quedó helado un segundo, pero enseguida lo sustituyó con una mueca de desprecio. ¿Usando el divorcio para amenazarme? Rita, ¿desde cuándo aprendiste a jugar al tira y afloja? ¿Vives cómoda en casa todos los días? ¿De verdad crees que podrías mantener este nivel de vida sin mí? Apreté el documento entre mis manos. ¿Cómoda? ¿Crees que las tareas del hogar se hacen solas? Luis, ¿de qué te crees tan superior? Fuiste tú quien me convenció de renunciar a mi trabajo y quedarme en casa. ¿Y ahora me desprecias por ser ama de casa? Luis estaba realmente sorprendido. En estos 3 años de matrimonio, yo siempre había sido la esposa dócil y obediente ante sus ojos. Se había olvidado de que antes de todo esto, yo tenía la inteligencia y la lengua afilada suficiente para convertirme en jefa de grupo en apenas 3 meses, sin la ayuda de nadie, y que si ya no lo amaba, podía usar esa misma agudeza contra él, incapaz de rebatir. Disfrazó su inseguridad con furia. Rita, lo que pasa es que tienes demasiado tiempo libre. Lo miré directamente a los ojos. Estoy harta de esta vida. Firmar esos papeles es lo mejor para los dos. Luis me observó un buen rato.
buscando alguna señal de que yo estuviera bromeando. Al final, se rindió, con un gesto de fastidio. Arrancó los papeles de mis manos, firmó su nombre y luego me miró con furia. ¿Contenta ahora? Mi mano tembló al recibir de nuevo el documento. Al mirar a Luis, solo sentí una tristeza infinita. Este era el hombre al que alguna vez amé tanto. Cuanto más cerca está alguien, mejor sabe dónde herirte. En nuestro matrimonio, ya había mencionado el divorcio antes, como una niña que busca desesperadamente atención, y al final, siempre era yo la que cedía, pero esta vez, no. Guardé el acuerdo de divorcio y hablé con calma. Vámonos. Luis frunció el ceño. ¿A dónde? Al registro civil. ¿A divorciarnos? Luis abrió la boca, a punto de soltar una burla, pero al darse cuenta de que hablaba en serio, su expresión se volvió grave. Rita, ¿ya terminaste con este numerito? ¿De verdad piensas que porque te llaman, señora de Luis, mereces esta vida? Exacto, no la merezco. Por eso te la devuelvo. Basta de palabras. El registro cerrará pronto. Tomé mi bolso y bajé primero, sin ganas de decirle nada más. ¿De verdad creía que ser su esposa era un título codiciado? Fui su esposa porque lo amaba. Ahora que ya no lo amo, menos aún voy a dejar que ese título me encadene. Capítulo 4. En la oficina de asuntos civiles, los funcionarios insistían una y otra vez en que lo pensáramos mejor, pero al ver las caras amargadas mías y de Luis, al final se callaron con incomodidad. Solo podríamos obtener el certificado de divorcio después de que terminara el periodo de reflexión. Conteniendo toda mi rabia, salí de la oficina y me di cuenta de que estaba lloviendo. Luis sostenía un paraguas, abrió la puerta del coche y me miró con frialdad. Parecía estar esperando a que yo suplicara para entonces mostrar su generosidad y llevarme, pero en vez de eso, me lancé directamente bajo la lluvia torrencial, dejándome empapar mientras caminaba en dirección opuesta a él. Rita, te vas a arrepentir. Aunque llores como un perro y me supliques después, nunca volveré contigo. Me encogí de hombros, disfrutando de la limpieza de la tormenta, y no respondí. A mis espaldas, se escuchó el portazo del coche, seguido por el rugido furioso del motor. Desde ese momento, cada uno seguiría su propio camino. Al regresar a casa para hacer las maletas, me di cuenta de que en los 2 años de matrimonio casi no había comprado nada. Antes me encantaba arreglarme, pero como una vez, borracho, me dijo que aunque me vistiera bien nunca podría compararme con la reina de la facultad. Casi había dejado de comprar ropa nueva. Todas mis cosas cabían en una sola maleta y una mochila. Esa misma noche me mudé a un hotel. Podía buscar piso con calma, pero ni un día más quería seguir viviendo con él. Pensé que la primera noche fuera de casa sería de insomnio, pero en cuanto me tumbé en la cama del hotel, el sueño me venció. El dolor y la agonía que había anticipado nunca llegaron. En cambio, sentí una ligereza inédita. Mis sentimientos hacia él ya habían desaparecido, desgastados por su frialdad y sus burlas. Lo que no soltaba no era amor, sino obsesión. Dormí hasta el mediodía. Al despertar, tenía más de 10 llamadas perdidas. Me froté los ojos y revisé el registro. Todas eran de la madre de Luis. Ella nunca me había querido, igual que tampoco quiso a la reina de la facultad. Pero a diferencia de ella, yo era la nuera legítima. Eso le daba aún más razones para menospreciarme. Como no contesté, me mandó una ráfaga de mensajes de voz. Al reproducirlos, su voz cargada de reproche retumbó. Rita, ¿por qué no contestas? Mira, ya que no trabajas y estás en casa sin hacer nada, no duermas tanto. Levántate y muévete, que eso ayuda a quedar embarazada. Recuerda decirle a Luis que vuelva la próxima semana para el cumpleaños de tu abuelo. Tú deberías conducir. Luis trabaja tan duro cada día, y manejar 4 o 5 horas es demasiado agotador para él. Tú vives como una reina en casa, así que no pasa nada si te ocupas de vez en cuando. Al escucharla, solté una sonrisa irónica. Siempre había sido así. Lo que sonaba como preocupación, en realidad eran críticas disfrazadas. Fue igual que cuando me presionó para dejar mi trabajo y dedicarme a Luis, en perfecta complicidad con su hijo. Justo después de que renuncié, contrató a una empleada doméstica, pero solo para limpiar el despacho de él. El resto de la limpieza, la colada y la cocina quedaban todas en mis manos. Ser ama de casa no era el lujo que ella decía. Mantener limpia una casa de 3 habitaciones era agotador. Ahora que me había divorciado de Luis, ya no tenía que soportarla más. Tía, si crees que quedarse en casa es vivir como una reina, ¿por qué no despides a tu empleada y lo intentas tú misma? De ahora en adelante, habla directamente con Luis sobre sus cosas, no conmigo. Al poco, me mandó otra larga retahíla de mensajes, gritándome que era maleducada y sin modales. Le respondí de inmediato.
Ya me divorcié de tu hijo. No me provoques, vieja, o te doy una bofetada. Nunca tuvo nada de verdadera autoridad como mayor. Solo usaba ese título para oprimir. La había detestado desde hacía mucho tiempo. Esa noche, me llamaron mis padres, para no preocuparlos. Aún no les había contado lo del divorcio, pero ahora que el asunto había estallado, no me quedaba más que afrontarlo. Capítulo 5. Cuando llegué, mis padres ya estaban allí, llamados por la madre de Luis. Todos estaban sentados en la sala, tomando té y charlando con cortesías. En cuanto me vio, ella se levantó con una calidez exagerada, como si nada de lo ocurrido por la mañana hubiera pasado. Pero así era ella, una cara en público, otra en privado. Rita, ya volviste, te lo dije. Entre marido y mujer no existen rencores que duren toda la noche. Tú solo te la pasas en casa sin hacer nada, aburrida. Por eso discutiste con Luis. Salir un tiempo para desahogarte está bien, pero ya es momento de volver a casa. Los jóvenes no saben medir sus límites. Tus padres ya son mayores, y todavía los haces correr de un lado a otro por tus caprichos. ¿No te parece una falta de consideración? Las palabras sonaban amables en la superficie, pero en realidad me culpaban por inmadura, por hacer sufrir a todos cuando yo me enojaba. Ese discurso ya lo había escuchado 1000 veces, y porque era la madre de Luis, siempre tragué mis quejas en silencio. Luis jamás me defendió, ni una sola vez. Si lo hubiera hecho, aunque fuera una, yo no estaría hoy tan decepcionada. Ahora él estaba sentado en el sofá, erguido, esperando a que yo, como siempre, me disculpara y cediera. ¡Qué ridículo! Ella siempre creyó que su hijo era un tesoro y que casarme con él era una suerte inmerecida. Aún recordaba cómo me humilló en nuestra boda, ignorando mi brindis, rebajándome en su discurso, alabando sin parar a Luis y olvidando que yo había dejado mi ciudad, a mi familia, y todo mi apoyo para estar con él. Al principio, Luis sí tenía sentimientos por mí. Incluso planeamos ir a Noruega de luna de miel a ver la aurora boreal. Pero cuando su madre lo supo, no dejó de quejarse de que Noruega era demasiado fría, hasta que nos obligó a cambiar el destino a la ciudad que ella quería visitar. Después de casarnos, llevé a casa al gato que había criado durante años. Luis dijo que era alérgico al pelo y, a mis espaldas, lo regaló. Cuando le reclamé a ella, fingió lástima, diciendo que era mayor y no podía soportar las alergias. Pero sabiendo que yo era alérgica al mango, ¿por qué ponía mangos frescos todos los días en la mesa? Pequeñas cosas como esas se fueron acumulando hasta ahogarme de impotencia. Se lo reclamé a Luis varias veces. Al principio, me pedía que aguantara. Después, solo defendía a su madre. Mi mamá se sacrificó tanto criándome. ¿Qué tiene de malo ser más paciente y tolerante con una mayor? ¿Por qué eres tan mezquina? Su indiferencia hacia mis sentimientos me destrozaba. Él sabía que, pasara lo que pasara, yo no lo dejaría. Y fue entonces cuando lo poco que habíamos construido se derrumbó por completo. Al ver su cara altiva, le solté sin contenerme. Si no hubieras metido tus narices y llamado a mis padres, ellos no tendrían por qué estar preocupados. La madre de Luis se quedó helada, pero no le di oportunidad de responder. Siempre repites que no trabajo. ¿Y acaso olvidaste cómo tú y tu hijo me presionaron para dejarlo? Cuando trabajaba en la empresa de Luis, lo ayudé a cerrar contratos clave. Sin mí, la empresa estaría donde está ahora. Ya era gerente y ganaba 40,000 al mes. Después, dejé todo para cocinar y limpiar. No importaba a qué hora regresara Luis de sus cenas de negocios. Siempre tenía comida caliente. ¿Y cuánto me daba al mes? 5,000. Perdón, pero hasta una niñera gana más. ¿Y todavía quieren que me sienta agradecida con su familia? ¿Por qué exactamente? Quería seguir, pero Luis intervino, nervioso. Rita, es mi mamá, muestra respeto. Lo miré fijamente y lancé la taza al suelo con fuerza. El agua se esparció y, con los ojos rojos, escupí palabra por palabra. ¿Ahora te acuerdas del respeto? ¿Y dónde estuvo todo este tiempo? ¿Cuándo tu madre me humillaba y tú callabas como un cobarde? ¿Y qué si es una mayor? Hasta un desconocido en la calle me ha tratado mejor que ella. Antes, por ti, la llamaba mamá, con respeto. Pero ahora que estamos divorciados, aún cree que puede controlarme, ni pensarlo. Eres un hombre sin agallas, siempre pidiéndome que ceda, que aguante. Dime, ¿tu madre ha hecho una sola cosa decente por mí en todos estos años? Al final, mis manos temblaban incontrolablemente, como si por fin estuviera soltando todo lo que había reprimido. Mi madre se asustó, con lágrimas en los ojos. Se apresuró a consolarme. Yo siempre había ocultado mi dolor para no preocuparlos. Si no lo hubiera sacado hoy, ellos jamás sabrían lo mucho que sufrí en este matrimonio. Capítulo 6. Luis volvió a quedarse en silencio, pero esta vez su rostro ya no mostraba impaciencia.
sino una mezcla de emociones complejas. Incluso pude ver un leve destello de culpa en sus ojos. Lástima que ya era demasiado tarde. En ese momento, la madre de Luis intentó mediar otra vez. Rita, hija, todo eso son pequeñeces. Nunca pensé que guardarías rencor tantos años. Siempre supe que eras sensible, pero yo te he tratado como a una hija propia. Mi madre me rodeó con el brazo. Después del escándalo de hoy, ella también había visto el verdadero carácter de la madre de Luis. Yo estaba hecha pedazos emocionalmente, y aún así esa mujer seguía insinuando que yo era rencorosa. Mi madre se secó las lágrimas y la fulminó con la mirada. Lárgate. La otra sonrió con torpeza. Consuegra, ¿cómo puede hablar así? Mi padre agitó la mano con desprecio. Anda, anda, ¿quién es tu consuegra? Rita ya se divorció de tu hijo. Nosotros no necesitamos un parentesco tan bajo. Dicho esto, mi familia se dispuso a marcharse. Luis se apresuró a acercarse, intentando dar explicaciones. Papá, mamá, no es lo que piensan. Déjenme explicar. Pero mi madre le soltó una bofetada. Su madre se desesperó e intentó abalanzarse sobre la mía, pero mi padre se interpuso como una montaña. Ella retiró la mano con vergüenza, con lágrimas en los ojos. Mi madre dijo palabra por palabra. Cuando Rita quiso casarse contigo, yo me opuse. Solo tengo una hija para darle confianza en tu casa. No pedimos ni un centavo de dote. En cambio, le dimos un coche y 300,000 yuanes de ajuar. Y ahora vuelve sin nada. Toda su dote se la quedó tu familia. Luis, ¿recuerdas lo que prometiste cuando te casaste con mi hija? Dijiste que la cuidarías toda la vida, que no dejarías que sufriera ni un poco. ¿Acaso creíste que éramos fáciles de humillar? ¿Que Rita no tenía a nadie que la defendiera? Luis había pensado en estas cosas antes, pero solo ahora, expuesto tan crudamente, sintió la vergüenza caerle encima. Mis padres me protegieron mientras nos marchábamos. Se quedaron conmigo en un hotel 2 días, acompañándome y llevándome a distraerme, hasta que el trabajo los obligó a regresar a casa. Yo seguí en el hotel, esperando que pasara el mes de enfriamiento del divorcio. Con el apoyo de mis padres, sentí un alivio enorme, como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Era como volver a tener 20 años, libre de preocupaciones. Durante ese tiempo empecé a investigar distintos negocios, planeando abrir uno propio cuando me transfirieran el 5% de las acciones de Luis. Por suerte, aún era joven. Todo podía empezar de nuevo. Capítulo 7. Por la tarde no podía dormir, así que agarré el móvil con la intención de desvincular el sistema de vigilancia de la casa. Para mi sorpresa, vi a Miriam. Llevaba un traje negro de oficina que resaltaba perfectamente sus curvas juveniles. En ese momento, su cabello y su ropa estaban desordenados. Luis, claramente borracho, se apoyaba sobre ella como un saco de papas. Ella se esforzaba por arrastrarlo hasta el sofá. Luis seguía murmurando, «Sed, tengo mucha sed». Miriam revolvió en la nevera y solo encontró 2 botellas de leche. Luis dio un sorbo y la escupió de inmediato, exigiendo con enfado, «¿Dónde está mi jugo de sandía?». Miriam se quedó helada. «¿De dónde quieres que saque jugo de sandía a estas horas? Tómate la leche, o si quieres te busco un poco de agua fría». Luis frunció el ceño y se quedó callado. De repente, Miriam se quitó la chaqueta, dejando ver la blusa de tirantes que llevaba debajo. Me dio tanto asco que apenas pude seguir mirando. Luego se dejó caer suavemente en los brazos de Luis y susurró, «Luis, ¿ya te vas a divorciar? ¿Cuándo me vas a llevar a casa como tu esposa?». Pero en cuanto se inclinó sobre él, Luis vomitó en el suelo. El olor nauseabundo llenó la sala al instante. Miriam arrugó la nariz con disgusto e intentó arrastrar a Luis al dormitorio, pero él la apartó de golpe. «¿Quién te dijo que me voy a divorciar? Yo solo tengo una esposa, y es Rita. Lárgate ya o llamo a la policía». Se forcejearon un poco más, pero la resistencia de Luis era demasiado evidente. Miriam solo pudo dar un pisotón de rabia y marcharse. Luis se levantó tambaleándose del sofá, caminó un par de pasos y se dejó caer junto a una maceta frente a la cámara, llamando una y otra vez, «Rita, quiero jugo de sandía». Lo único que le respondió fue el sonido mecánico del reloj. La verdad, Luis estaba malcriado. Antes, cada vez que llegaba borracho a casa, yo le preparaba un vaso de jugo de sandía recién exprimido para quitarle el sabor a alcohol. Nunca lo valoró en ese entonces. Y ahora, de repente, ¿se acuerda? ¡Qué conveniente! Lo que más me sorprendió fue otra cosa. Yo creía que después del divorcio, Luis correría ansioso a estar con Miriam. Después de todo, por todas las señales, Miriam parecía ser su excepción. Pero viendo su comportamiento ahora, ya no lo entiendo. A las 7 de la mañana desperté otra vez. Abrí la cámara y vi a Luis sentado en la mesa del comedor, perdido en sus pensamientos. Antes, cada vez que volvía borracho,
Yo le preparaba siempre una sopa ligera con arroz y verduras, dejándola lista para cuando se levantara. Era la primera vez que despertaba y no encontraba nada. Luis se quedó ahí fumando un cigarrillo, sin saber en qué pensar, y luego salió a trabajar con la misma ropa arrugada de ayer. Capítulo 8. Aquella tarde recibí una llamada del departamento financiero de la empresa, pidiéndome que fuera a tratar el asunto de la división de bienes. Apenas crucé la puerta, me encontré con Miriam. Me miró con una hostilidad descarada, me acorraló en la sala de descanso y, con un tono altivo, dijo: ¿Sabes por qué los miércoles siempre sirven pastel de arándanos en la empresa? ¿Por qué a ti te gusta? Respondí levantando la vista para observarla. Su rostro estaba lleno de autosuficiencia, recién salida de la universidad. Su arrogancia resultaba casi infantil. Si estás tan segura de tu relación, añadí, ¿para qué perder el tiempo hablando conmigo? Miriam, orgullosa, contestó: solo quiero que reconozcas tu lugar. Como ya estás divorciada, no molestes más. Para Luis, no eras más que una niñera. Así que esto era una proclamación de territorio. Sonreí. ¿Y tú? ¿Qué derecho tiene una amante para juzgarme? Hay muchas chicas jóvenes y guapas en este mundo. ¿Crees que si revelo que te metiste en una relación ajena no solo te echarían de aquí, sino que además arruinarías la reputación de la empresa de Luis? Dime, entre su carrera y tú, ¿a quién crees que elegiría? Así que sé lista y no me busques problemas. No sé qué da tanta arrogancia. Si vuelves a aparecerte delante de mí con esa actitud, mañana mismo todos sabrán lo que tú y tu querido Luis han hecho. Ah, y no olvides el video de aquella noche donde intentaste seducirlo. El rostro de Miriam se puso lívido. Yo la aparté de un empujón y salí de la sala de descanso. Cuando terminé con finanzas, Luis apareció apresuradamente en la empresa, como si viniera directo de una reunión con clientes, y como si se le hubiera cruzado un cable. Intentó pasarme un brazo por los hombros. Al apartarme, vi un destello de dolor en sus ojos, aunque seguía mirándome con insistente fervor. Rita, sé que me equivoqué. Empecemos de nuevo. Sí, no volveré a dejar que mi madre se meta en mi vida y voy a despedir a Miriam. Miriam, que lo había seguido, escuchó esas palabras con los ojos enrojecidos. Salió corriendo. Luis ni siquiera la miró. Me burlé. ¿El niño murió y ahora vienes a hacerte el redentor? ¿De verdad crees que a todos les gusta la farsa del hijo pródigo que vuelve arrepentido? Si necesitas una niñera, ve al mercado laboral. No me molestes. Luis no estaba acostumbrado a mi franqueza. Estuvo a punto de explotar, pero se contuvo. Rita, ya entendí mi error. ¿Qué más quieres? ¿Cómo puedes haberte convertido en alguien así? Lo miré. Sí, ¿por qué será? Luis desvió la mirada, culpable. Durante mucho tiempo después, se me pegó como una lapa, apareciendo en todas partes, incluso con escenas ridículas como quedarse bajo la lluvia con un ramo de flores empapado. Se iluminó al verme bajar con un paraguas. Rita, sabía que te importo, dijo con alegría. Tomé las flores, las tiré al suelo y me reí. Luis, ahora mismo te pareces tanto a un perro. Su expresión fue un espectáculo digno de ver. El ser humano es egoísta por naturaleza. Siempre elige lo que más le conviene. Luis sabía muy bien que Miriam solo amaba su dinero, pero como yo estaba en casa desempeñando el papel de esposa abnegada, se permitió buscar en Miriam la ilusión de un primer amor. Ahora que nadie lo cuidaba con esmero, se sentía perdido. Luis siempre se amó más a sí mismo que a nadie. Después de eso, por más que insistió, lo ignoré. Bloqueé todos sus contactos excepto su número de teléfono. No por nostalgia, sino para poder enviarle un mensaje cuando pasara el mes de espera y decirle que nos viéramos en el registro civil para recoger el certificado de divorcio. Luis aún intentó recuperarme. Yo me reí y lo amenacé. Si sigues molestándome, no dudaré en publicar todo lo de nosotros tres en internet. A ver si todavía encuentras a alguien dispuesto a hacer negocios con tu preciosa empresa. Se quedó en silencio, y la luz en sus ojos se fue apagando poco a poco. Capítulo 9. Después de recibir mi parte de los bienes, volví a vivir con mis padres y abrí una pastelería, el sueño que siempre había querido cumplir. Los días eran sencillos, pero cálidos y plenos. La siguiente vez que supe algo de Luis fue un año después, por boca de un amigo en común. Al parecer, tras ser rechazada, Miriam perdió el control y filtró documentos confidenciales de un contrato importante. Eso le hizo perder mucho dinero a Luis y provocó un fuerte golpe a la empresa. Luis no mostró compasión por lo que habían compartido y la mandó directamente a la cárcel, pero a él tampoco le fue mucho mejor. La cadena de capital de la empresa se rompió, declaró la quiebra y fue adquirida por una corporación más grande. De haber sido gerente general, Luis pasó a ser un simple jefe de departamento sin poder real. Su madre lo presionaba todos los días para que fuera a citas a ciegas,
lo que lo irritaba tanto que prefería no volver a casa después del trabajo. Solo se dedicaba a emborracharse, con el hijo venido a menos. Hasta la niñera de su madre renunció, obligándola a convertirse en una auténtica ama de casa, teniendo que limpiar y encargarse de todo por sí misma. Cuando escuché todo esto, no supe bien qué sentir. Al principio pensé que ambos merecían terminar así, pero en las noches, al recordarlo, no podía evitar sentir cierta melancolía. La vida, de verdad, siempre da vueltas, y al final se cumplió lo que el propio Luis solía decir: cada persona debe hacerse responsable de sus actos. Pero todo eso ya no tenía nada que ver conmigo. Sin depender de un hombre, al fin me convertiría en mi propia luz.